Okay. Okay. Hola, bienvenidos a la charla Chile y el Mercosur. Hoy día tenemos el agrado de que nos acompañe Juan Cruz Miñones. Él es experto en comercio exterior, trabaja en CIPEX Consultora en Buenos Aires, Argentina, y nos contará un poco del Mercosur, en qué está, cuál es el rol que tiene Chile en esta organización. Y este conversatorio, charla, será moderado por el profesor José Bravo, quien estará a cargo de tener una conversa con Juan una vez que termine su exposición y contestará las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat. Juan, muchas gracias, bienvenido, todo tuyo el público. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, José, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la UOC por la oportunidad de estar acá hablando del Mercosur y Chile. No sé si, José, vos querías decir algo antes que arranquemos. Bueno, la verdad es que sumándome un poco a las palabras de Eduardo, agradecer, Juan, vuestra disposición, vuestra disponibilidad. Qué mejor que tú nos puedas explicar este efecto Mercosur, ¿no es cierto? Como país integrante y como miembro, la Argentina, ¿no es cierto? Tanto que se ha hablado del Mercosur, ¿no es cierto? El gran acuerdo comercial de la región, de aquí de América, y la verdad que vino mucha bulla y poca práctica por lo que entendemos. Entonces, uno de los objetivos era que tú nos pudieses dar con mucho más detalle, muchas más precisiones para nuestros alumnos, ¿no es cierto?, de las carreras de Ingeniería en Comercio Exterior e Ingeniería en Logística, una apreciación mucho más técnica, mucho más precisa, referente a lo que es el Mercosur. Porque una cosa es conocer el bloque, otra cosa es conocer a los miembros del bloque o los miembros asociados, como en nuestro país, pero ¿de qué nos ayuda particularmente? Nosotros acá desde el lado, ¿no es cierto?, Chile, teniendo un acuerdo comercial importante con Argentina, bueno, ahora acabamos ya de ratificar el TLC con Brasil, lo mismo tenemos con Uruguay, ¿no es cierto?, también estamos en conversaciones importantes con Paraguay, y a su vez también con estos acuerdos de complementación económica que tenemos con los países colindantes. Entonces, todo esto a nosotros nos llama la atención. Entonces, ¿qué mejor que tú, Juan, nos pueda decir? ¿Por dónde ingresamos? ¿Directamente por el país? ¿Por el bloque? ¿Cómo están nuestros amados hermanos argentinos? Esta disyuntiva de Uruguay querer salirse del Mercosur, ¿no es cierto? Esta política tan restrictiva de Argentina, ¿no es cierto?, a través del presidente Fernández, en impedir esta salida, ¿no es cierto?, este éxodo de Uruguay del bloque. En fin, yo creo que hay mucho por depurar y que es importante precisarlo, sobre todo en nuestras relaciones internacionales. Así que yo mejor me voy a mutear para dejarte obviamente a ti, tú nos puedas compartir toda tu experiencia y obviamente a nuestros alumnos dejarle la disposición para que, bueno, esto está enfocado para los alumnos, sin lugar a dudas, por lo tanto los alumnos bienvenidos sean para vuestras respuestas, ¿no es cierto?, nuestras preguntas, perdón, y nosotros posteriormente, después de tu presentación, dar un contexto y respondiendo a cada una de ellas. Así que, sumame un poco a lo que dijo Eduardo, así que bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y tu disposición ante nuestra Escuela de Negocio acá en Viña de Duoc UC. Muchas gracias, José. Para mí es un placer realmente. Agradezco la invitación. Voy a compartir una presentación muy corta, muy básica, no vamos a entrar en tanto detalle. Ahí se ve la presentación ya. Sí, correcto, se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, les cuento cómo pienso hacer la charla. Obviamente no va a ser un marco teórico, no voy a hablar del intercambio puntualmente, no voy a hablar de qué es el Mercosur tan en profundidad, porque ellos seguramente ya lo habrán estudiado, se los habrá hecho leer acá el amigo José, y tampoco quiero aburrirlos con eso, pero sí tal vez ver
en cómo viene el Mercosur, de dónde viene el Mercosur, y yo creo que siempre hay que analizar las cosas en un contexto. ¿Por qué surgió en su momento? ¿Qué era lo que se buscaba? Un par de aclaraciones como para que tengan una idea cómo estábamos en su momento cuando nació el Mercosur. Yo mi primer PC, era PC en esa época. Se ríe José. Fue por el año 92, 93. Me pude comprar una PC, una computadora de escritorio, era todo un logro. La conexión a internet era dial-up, ni wifi, ni era el teléfono, se desconectaba el teléfono, hacía un ruido horrible y se conectaba a una velocidad lentísima. Va a pasar una foto por mail, una foto de calidad baja, podía estar varios minutos. Obviamente no había celulares, recién estaban, apareciendo los celulares que eran unas cajas muy grandes, sin internet, solamente el teléfono para comunicarse. El buscador de moda era Yahoo, era lo mejor que teníamos y no había demasiada información sobre los demás. Lo que se buscaban ahí eran noticias, en vez de leer el diario, se estaba empezando a hablar que internet iba a reemplazar los diarios, gran caos, porque íbamos a reemplazar el papel, el uso del papel, se iban a dejar de usar libros. Eso, pero bueno, eso tuvo un efecto contrario, pero es otra cosa. Se hablaba constantemente de un tema que era la gran preocupación, que hoy ya lo damos por hecho, ya ni se habla, la globalización. Seguramente te acordás, José, que en esa época la globalización, abrías un diario y todos los días había algún titular sobre la globalización. Hoy ya es un hecho, hoy ya no se cuestiona, no se pregunta, no se habla, lo damos por hecho, la globalización. En ese contexto, de golpe los países empezaron a ver qué hacían. Puntualmente en lo que era Argentina y sus países vecinos, estamos saliendo de lo que era la sustitución de importaciones, ¿no? Que era, no sé si decirle moda, pero la economía sigue como ciertas modas, ¿no? Tendencias o escuelas, se podrían decir. Yo creo que también muchas cosas se relacionaban a una moda. Y en ese momento estaba todavía en auge la sustitución de importaciones. Se estaba llegando a su fin, ya no se podía, ya habíamos visto que no funcionaba. Por otro lado, a mediados de los 80, hace más de 30 años, los 4 países que formamos el Mercosur, después al principio estábamos como aislados. La única conexión que teníamos era turística. No había mucha comercialización entre nosotros. La comercialización internacional era hacia el resto del mundo. En ese contexto fue que se empezó a cuestionar. Al mismo tiempo, se estaba formando lo que hoy conocemos como la Comunidad Europea. Que ya venía desde antes, después de la Segunda Guerra Mundial, con la firma del Tratado de Roma, pero a fines de los 80 se firma el acuerdo para crear la Comunidad Económica Europea. Después, en el 93, ya se forma la Comunidad Europea. El euro, esta es una relación que yo siempre recuerdo, porque nosotros, Argentina, tal vez ustedes recuerden, en el 2001 tuvimos una crisis muy fuerte con la salida de la convertibilidad, y yo decía, al mismo tiempo que nosotros estamos entrando en una crisis económica muy fuerte, en Europa están logrando la unificación de la moneda.
inicios del 2002, perdón, así como nosotros estábamos en explosión, Europa estaba repartiendo la moneda nueva, billetes y monedas nuevos que iban a utilizar como comunidad. Ese, para mí, es el gran contexto que hay que pensar el inicio del Mercosur. Entonces los países, siguiendo en parte la tendencia de Europa y del mundo, buscaban unirse en bloques. Vamos a negociar en bloques, es lo mejor porque individualmente no vamos a tener fuerza. Ese es el contexto con el que se formó el Mercosur. Bueno, esto lo vamos a pasar de largo, por esto lo habrán estudiado, los grados de integración. El Mercosur es un mercado común imperfecto, porque se supone que no tenemos barreras de circulación interna, lo cual tenemos, no tenemos barreras de factores productivos, los cuales tenemos. Por ejemplo, Uruguay tiene una tasa, no recuerdo el nombre exactamente de las tasas, a los productos argentinos del 1%, que se elevó al 2% en el 2017 cuando tuvimos un sacudón económico. Así que es un mercado común imperfecto. Obviamente la idea inicial era, como todo mercado común, llegar a la integración económica. Ese era el objetivo. Yo creo que a esta altura podemos decir, sin miedo de equivocarnos, que no vamos a llegar a la integración económica, ni siquiera a la unión económica. Yo creo que estamos más cerca de disolver el Mercosur que evolucionar. Porque cada vez estamos más, es la realidad, cada vez estamos más separados. Y creo que cada vez es más disfuncional a los países, ¿no? Bueno, esto fue lo que estábamos hablando recién, más o menos. El origen. Lo que llevó inicialmente Argentina y Brasil se unan para firmar, no fue el Mercosur, sino era una necesidad de confianza. Piensen que en todos los países de América del Sur venimos de guerras no muy lejanas, y muchos problemas entre vecinos. Había que formar un bloque donde nosotros empecemos a confiar en nosotros para llegar a algo. Después, en el 86, ahí se firmó el primer acuerdo, el primer protocolo entre Argentina y Brasil. No pretendía, ni siquiera pretendía ser un protocolo comercial, ¿no? Y menos un bloque. Y después, en el 1991, ahí es cuando se forma el Mercosur, incorporando a Paraguay y Uruguay. Fíjense que la fecha de creación del Mercosur es muy cercana a la de la Comunidad Europea, que la Comunidad Europea venía con mucha más historia, ¿no? 40 años antes habían empezado casi, pero se concretó más o menos en la misma época. Listo, avanza. Ahora, el Mercosur tiene, obviamente, países miembros, que somos los principales 4, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Recién, José, empezaste con un par de preguntas. En realidad empezaste por el final de lo que voy a hablar. El portazo que quiere dar Uruguay, el empujón que le quiere dar Argentina, y si a Uruguay le conviene o no. Bueno, estos somos los cuatro miembros del Mercosur. Se han incorporado, se incorporó solamente Venezuela, que actualmente está suspendido, por las razones que son de público conocimiento. Bolivia todavía está en proceso de adhesión. Ahora, el Mercosur tiene países asociados, como Chile, por ejemplo, con los cuales se establece acuerdos de complementación económica. El primero que ingresó, Chile,
José sabe perfectamente que yo en ese sentido los admiro, la forma de negociar que tienen. Ingresó primero Chile, luego Perú, Colombia y Ecuador. Unos pequeños datos que pasamos rápido. Esto está directamente en la página de Mercosur, las estadísticas. Están bastante desactualizadas, 2019, casi 480 millones de dólares exportados, 480.000, perdón. Verán que los productos son básicos, no hay productos tecnológicos, son todos productos primarios. También hay productos tecnológicos, pero no son los principales. Y el destino, esto es importante, el 50% va a Asia. Solamente el 17% va a la Comunidad Europea, pero el 50% de las exportaciones, como Mercosur, van a Asia. Esto sí es un dato importante. Ahora Chile, obviamente, firmó el ACE 35 con el Mercosur. Chile tiene muchos acuerdos, muchísimos acuerdos. Bueno, esto no lo pasamos rápido porque es teoría. Pero trae muchos beneficios para todos, porque no solamente es liberar el comercio, hacer un libre comercio entre Chile y el Mercosur, sino que es sumar las políticas en cuanto a lo que es capital, educación, etc. Suma no solamente un tratado de libre comercio, es más amplio. En esto no sé si llegan a hablarlo bien. Estos son todos los acuerdos comerciales que tiene Chile. Lo saqué de la página del BRIC. Subrey. Exacto. Son muchos acuerdos. Son muchos acuerdos. Y eso, a mi entender, es positivo. Está quien dice que no. Pero mi forma de pensar es que sí. Ahora, ya vimos de dónde viene el Mercosur, un poco de los acuerdos de Chile con Mercosur, el resto del mundo, y estamos hablando del futuro el futuro del Mercosur y de los acuerdos. Pues vos comenzaste hablando de Uruguay. Uruguay claramente tiene, lo que tiene Mercosur es que a priori no permite los convenios bilaterales por fuera del Mercosur. Entonces se presupone que un convenio unilateral entre Uruguay y China estaría prohibido. En realidad no es que está prohibido, lo tienen que aprobar. Entonces ahí empiezan las negociaciones. Que siempre hay negociaciones. Tal vez el tono de las negociaciones no fue el ideal, eso es lo que yo no me gusta cómo se llevó adelante, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, ¿no? La mala forma, el zapateo en el piso, como decimos acá, no me parece la mejor forma. Pero sí es lógico que en su momento Uruguay se sumó porque aparentemente le convenía. Hoy, con 30 años de historia, ya podemos saber si nos conviene o no nos conviene. Hace 30 años era nuevo, realmente era nuevo. Uruguay todavía tenía industria. La verdad es que hoy Uruguay tiene muy poca industria, le queda muy poca industria y no tienen vistas de recuperarlo. Obviamente si ingresa China, si hacen un acuerdo con China,
La industria uruguaya es muy probable que desaparezca. Ahora, tiene mucho producto agropecuario, entonces se basan en eso. Uruguay ya viene hace muchos años exportando productos agropecuarios a China. Es un gran proveedor. Nuestra prohibición de exportar carne les vino muy bien a nuestros vecinos. No termino de entender eso, pero bueno. No quiero hablar de política. Pero ellos ya vienen hace muchos años exportando a China y queriendo hacerlo su socio comercial. Obviamente a China no le afecta que Uruguay le diga que sí o que no. No se van a ofender, pero saben que Uruguay es un país chico, la capacidad productiva que tiene Uruguay indefectiblemente no cubre China, pero para Uruguay es muy importante China. Y obviamente China le pide aranceles bajos en otro tipo de productos, que no produce Uruguay, o que produce Uruguay, y es muy probable que con ese acuerdo desaparezca esa industria uruguaya. A los miembros del Mercosur, ¿en qué le afecta? Al resto de los miembros, ¿no? Que ingrese China como acuerdo bilateral con Uruguay. Yo creo que no mucho. Porque si yo compro, supongamos que ingresa un producto de China por Uruguay, no me cambia la posición arancelaria. Entonces, para mí, si ese producto pasa por Uruguay y es chino, la posición, el gravamen va a ser el mismo, porque no hay un cambio de posición arancelaria. Tal vez sí le favorecería a Uruguay que tenga algún factor productivo, porque podría ser cierta transformación que cambie, que haga el salto de posición arancelaria, y ahí sí sería beneficioso para ellos poder introducir al resto del Mercosur productos que trajo a muy bajo precio de China y con un proceso productivo reducido, ingresarlo al resto del Mercosur. Tampoco es algo que afecte a todo el Mercosur. Para mí es una cuestión política, tal vez que se planteó mal. La realidad es que hoy, para mí, a Uruguay, hoy, desde antes, el Mercosur no le aporta mucho, porque no tiene una gran incidencia para ellos. Y tal vez en el Mercosur, en cuestión de volumen, tampoco tiene una gran incidencia. Sí, políticamente es uno de los 4 miembros principales fundadores del Mercosur. Que se retire no sería bueno políticamente. Pero por otro lado, la pregunta y el futuro: ¿integraciones regionales o acuerdos bilaterales? Así es, José. Creo que pensamos parecido. Las integraciones regionales ya creo que no sé si son tan favorables. Cambió mucho el mundo. No es lo mismo hoy que hace 30 años. Y mucho menos hoy, después de estos últimos 2 años con una pandemia. Cambió mucho el mundo. No es lo mismo. Antes necesitabas ir en bloque. Yo antes, si quería saber lo que importaba Europa, era muy difícil. Tenía que ir a buscar a una biblioteca datos de hace 5 años. Si hemos estado horas en las bibliotecas investigando, ¿no, José? Hoy no. Entonces la velocidad de los negocios es mucho más rápida y la diferencia de los países es más marcada. Antes podías ir en bloque. Hoy no. Hoy tal vez una empresa es la que sobresale de un país, y tal vez ir en bloque con otro país
me frena como país. Entonces, yo creo que de acá a futuro lo que van a ganar, lo que va a ser más conveniente van a ser los acuerdos bilaterales. Y los bloques tienden a estancarse y a ser lentos. Un bloque es lento en reaccionar. Hoy la economía necesita otro dinamismo. Igual es lenta la economía, ¿no? No acompaña los cambios en el mundo. Fíjense que con la pandemia, todo el desastre que fue la logística internacional, ¿y cuánto cambió? Yo pensé que realmente iba a haber un cambio más fuerte en lo que es el comercio internacional y poco a poco se está volviendo a acomodar. Creció un poco lo que es el cross-border, el comercio transfronterizo, de lo que es paquetería, el B2C. Eso creció un poco, pero tampoco revolucionó el transporte internacional. Yo pensé que iba a llegar a haber una revolución en lo que es los envíos internacionales y no llegó a impactar. Sí, para mí se mostró un camino, pero la economía, la realidad es que después de la pandemia, si bien sacudió mucho, pero mucho toda la economía del mundo, poco a poco se está volviendo a acomodar a algo muy parecido a lo que era antes. La nueva realidad de la que hablábamos tanto tiempo, que iba a ser distinta, yo creo que no es tan distinta a lo que era antes. Sí, en lo que es sanidad nos cuidamos más, pero en lo que es economía no creo que estemos tan distintos que antes. Así que bueno, sí, yo creo que Uruguay, para ellos sería el mejor camino. Es lógico que Uruguay, no que se quiera salir del Mercosur, tal vez no le afecta tanto, pero sí hacer un acuerdo con China. Al resto del Mercosur no le afectaría. Y Chile va por un excelente camino en sus acuerdos bilaterales. El que firmó con Argentina en el 2016 o 17, no recuerdo ahora exactamente. Y el del Mercosur también es muy positivo. Pero yo creo que en lo que es el comercio en el exterior, en cuanto a acuerdos, el mejor camino hoy sería por los bilaterales. Y seguramente después va a aparecer otro tipo de acuerdo que supere todo esto, que cambie todo esto y que todo lo que estoy diciendo ahora sea totalmente obsoleto. Bueno, hasta acá llegó la corta presentación. Ahora los escucho, José, a ver. En verdad, Juan, que, a ver, el depurar estos temas a nivel informativo, sin lugar a duda, que nos genera muchas preguntas, muchas interrogantes. Los que trabajamos en esta área sabemos que muchas veces hay intereses más políticos que comerciales para poder trabajar en estas áreas. Sabido es la economía, ¿no es cierto?, la política, cómo está a nivel de la región, porque esto no es solamente de algunos países, sino que la región en sí. Estamos viviendo una situación bastante compleja, ¿no es cierto? Hay bastante incertidumbre al respecto. Y en cierta manera, claro, tú dices algo muy cierto. Tú dices, nosotros tenemos gran apertura comercial. Y es cierto, tenemos mucha apertura comercial. Tenemos distintos tipos de acuerdos comerciales, ¿no es cierto? Acuerdos de alcance parcial, acuerdos de asociación estratégica, los típicos TLC, ¿no es cierto?, que son muchos, a nivel de bloque, etcétera, etcétera. Tenemos estos acuerdos de complementación económica con la región. Entonces, una de las cosas que yo siempre converso con los estudiantes es, ¿cuál es el objetivo de un acuerdo comercial? Yo creo que muchos hablamos de, sí, nosotros tenemos un libre acceso,
Nosotros tenemos la forma de poder intercambiar, de relacionarnos con una economía pertinente, pero en realidad, ¿de qué me sirve? ¿Cómo le saco provecho? Es como que tú tienes un vehículo de alta gama y no tienes las calles o las carreteras necesarias para correrlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está mi campo de magnitud para poder aprovechar? Porque una cosa es que nosotros podamos tener una economía súper abierta, pero poder tener muchas medidas o acciones proteccionistas o barreras parancelarias, ¿no es cierto?, que me van cortando un poco la frecuencia de los envíos o los beneficios que efectivamente puedo tener en el contexto macro. Para mí siempre el caso de Argentina ha sido un caso netamente político. El problema de Argentina es político, no es un problema de industria, de empresa, no es un problema de los profesionales, las competencias que ustedes tienen. Es un problema netamente político, o sea, es cosa de ver un poco quiénes fueron ustedes hace 40 años atrás, cómo lideraban la región, cómo eran el faro que iluminaba, ¿no es cierto?, nuestra región antes del peronismo, ¿no es cierto?, y cómo Argentina generó ese PIB per cápita, donde todos nos queríamos ir a Argentina porque ahí estaba la riqueza, pues, y se veía la riqueza. Sí. Comercialmente hablando, un país rico en recursos naturales, ¿no es cierto? Había un sistema económico bastante fluctuante en todo esto. Entonces, ¿qué pasó con Argentina? O sea, Argentina, nosotros miramos y decimos, chuta, ¿dónde nos quedó Argentina? O sea, yo me recuerdo hace 5 años atrás, era impresionante la cantidad de argentinos que veíamos acá en nuestra zona, en las temporadas estivales, ¿no es cierto? Se lo compraban prácticamente todos, la tecnología, entre comillas, llámese móviles, televisores, ¿no es cierto? Y me acuerdo que arrasaban con todo, nosotros miramos y era la panacea para ustedes venir a Chile y comprar y llevarse cosas. Sí, sí, teníamos el dólar muy barato. Absolutamente, los tipos de cambio, el sistema de convertibilidad, de conversión y todas esas cosas. Entonces, cuando uno se pone a proyectar este tema, una vez alguien me preguntaba precisamente eso, me decía, ¿por qué ustedes no son competitivos si tienen todas las formas para poder ser competitivos? Tienen toda la apertura comercial para poder ser competitivos. Sí. Entonces, yo decía, la respuesta es muy simple. O sea, yo puedo tener todo disponible para poder hacer algo, pero si no estoy preparado para hacerlo es otra cosa. Exacto. Entonces, lamentablemente aquí hay un sector que yo trabajo mucho y que conozco muy bien, que es la pyme. Entonces, ¿cuántos de esas pymes exportan? ¿Cuántos de esas pymes realmente son competitivas en los mercados internacionales? Este tema de la pandemia fue un tema que arrasó sustancialmente con muchas de ellas. O sea, las que quedan ahora, muchas de ellas sobreviven. Pymes que viven netamente con la liquidez. Entonces, claro, yo les puedo tener todo para poder salir al mundo, pero ¿qué competitivas son para poder hacerlo? Entonces, mirado desde ese punto de vista y poniendo un poco la plataforma para que nuestros estudiantes nos puedan preguntar, consultar, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, en el caso tuyo, ¿no es cierto? Preguntar cómo podemos hacer como países, poder ayudar nosotros como en el área del cómics, porque, a ver, el intercambio comercial siempre va a estar, ¿cierto? En distinta manera, sea una forma masiva, o sea, una forma mucho más reducida, pero el intercambio es necesario. Nosotros, tú dijiste un precedente en tu presentación que para mí fue clave, o sea, la globalización entre los años 80 y 90 era una palabra súper potente, causaba mucho miedo a la pequeña empresa nacional, ¿no es cierto?, porque se hablaba de globalización y resulta que la globalización es parte de lo necesario. Es cosa de ver cómo están las cadenas de suministro en el último tiempo, en víspera de lo que es Navidad, ¿no es cierto?, con muchos de los regalos, muchos de los juguetes que van a llegar para enero. O sea, vamos a tener que cambiar el calendario por un desfase logístico que hay, ¿no es cierto?, de los medios de transporte. Y a su vez también el tema del costo asociado de lo mismo, que se ha disparado de una forma exponencial. Entonces, ¿cómo nosotros como agentes en el ámbito del comercio exterior podemos unificar nuestras gestiones
para que precisamente todas estas pequeñas, medianas empresas que quieren salir al mundo podamos ser capaces de poder ayudarlas, apoyarlas. Porque una cosa, si bien es cierto, es el recurso económico, pero también está el otro tema que es lo que nosotros hacemos y preparamos a nuestros estudiantes, que es el recurso profesional, de cómo buscar, de cómo hacer negocios. La negociación es fundamental eso, es sí, fundamental. Lo hemos hablado, hemos tenido largas charlas sobre esto, que siempre te digo que lo que haces en la UOC es fantástico, porque llevar a los alumnos a conectarse con el exterior es fundamental. Nosotros como profesionales de comercio exterior tenemos que conectarnos con el exterior. Tenemos que, la empresa, por más que no debería olvidarse de lo que es comercio exterior, el empresario pyme tiene que dedicarse a producir y a lo que es conducir su empresa. Nosotros los profesionales de comercio exterior deberíamos ser los que ayudamos a que ese empresario se conecte con el exterior de la mejor forma posible. Hoy exportar no es solamente vendí un contenedor, es mucho más que eso. Es conocer el mercado me conoció, conoce mis productos, hago el seguimiento de ese comprador, veo cómo llegó la mercadería. No es solamente mis normas de salida son estas, sino qué es lo que necesita la otra aduana. Yo le exporto a Chile y José, ¿qué es lo que necesitas para que el contenedor llegue sin problema? Tenemos que unirnos los profesionales de comercio exterior para ayudar a las pymes, porque las pymes, el empresario pyme, acá le decimos que es presidente y cadete. Es el mismo que está negociando la política de la empresa y después va al banco a depositar los cheques. O si no, ni siquiera depositar, tratando de encontrar una financiera que le adelante los fondos, una tasa exorbitante, para tener disponibilidad, porque no sabe cómo hacer un flujo de fondos, cómo negociar unos convenientes ratios financieros, y no vender a plazo y comprar en efectivo. Una pyme termina haciendo eso, y es caro eso. La parte financiera es caro. El dinero es un insumo caro, y más cuando uno entra en desesperación. Entonces yo creo que tenemos que complementarnos y hacer redes. Y vuelvo a lo que te dije antes, es fantástico que ya los alumnos estén contactándose con el exterior, porque es algo que van a necesitar hacer y es algo que va a ayudar a sus empresas. Me olvidé todo lo que habías dicho antes, que iba a hacer un par de comentarios. No recuerdo antes, lo que comentaste antes. Todo lo que dije la introducción, a todo esto damos pase por favor a los alumnos que quieran hacer consultas, sus preguntas, ¿no es cierto? Que la puedan escribir acá al chat, ¿no es cierto? Para poder leerla y aprovechar que está Juan con nosotros, hacerle en situ, ¿no es cierto?, las preguntas de rigor. Así que desde ya, Juan, a todo esto te comento, nosotros, bueno, en Argentina son las 4, ¿cierto? ¿Buenos Aires? Acá son las 5 menos cuarto. Perfecto, o sea, están con una... Creo que estamos con la misma hora, ¿no? Estamos con la misma hora, sí, correcto. Comentarte un poco que hay muchos de nuestros estudiantes que están en su jornada, ¿no es cierto?, académica. La verdad que obviamente se hace a través de estas plataformas para que ellos, efectivamente, aquellos que no puedan presenciar o ver esta charla, lo puedan ver posteriormente. Así que para que ustedes tengan un contexto ahí referente al tema de la audiencia y esas cosas. Así que a los que están presentes, los invito para que puedan realizar sus preguntas aquí a Juan Cruz, que con gusto háganle preguntas difíciles a nuestro amigo Juan Cruz, porque él es experto en comercio exterior, así que aprovechen y sáquenle el jugo, ¿ya? Vamos a hacer un sorteo, Juan, ¿ya? La mejor pregunta, lo vamos a invitar, ¿no es cierto?, a la casa de Juan para comerse un rico asado argentino también, para poder disfrutar ahí con los chicos, ¿no es cierto?, una rica carne argentina ahí
como ustedes. Y podríamos, claro, como nuestra carne ahora no la estamos exportando, queda toda acá. Claro, claro, claro. En realidad, Juan, este tema es relevante. Para mí es un tema relevante, es un tema que yo trato de conversar mucho con los alumnos, indistintamente de la asignatura o el contexto que estemos conversando. Cómo poder potenciar. Una de las cosas que yo siempre le enseño a ellos, y una de las cosas que a mí me apasiona mucho del mundo de la logística, del mundo del COMEX, es el tema de los procesos integradores, colaborativos, Claro. no competitivos. El cómo yo requiero tu ayuda, ¿no es cierto? O tu asesoría, o tu expertise. Competition. Exacto. Que es una mezcla de colaboración con competencia. Exacto. A veces yo veo en nuestro rubro, lo que es asesoría en comercio exterior, profesionales del rubro, que se pelean por los clientes, que se pelean por los mercados, Sí. que hacen cosas feas. Y yo digo, muchachos, hay mercado para todos. Hagamos las cosas bien. En vez de pelearnos y tratar de sacarnos un cliente, vayamos juntos para hacer crecer a ese cliente, para hacer crecer ese mercado. Muchas veces a mí me critican porque habrás visto que siempre estoy dando charlas, Sí. compartiendo información, asesorando en redes, y me han preguntado, ¿pero eso lo hacés gratis? No es gratis, es una inversión, porque si yo con el conocimiento que estoy regalando de alguna manera, favorezco a que una pyme o un emprendedor empiece a exportar, estoy agrandando el mercado. Hoy ese emprendedor no me paga honorarios. Vamos solamente en lo egoísta, ¿no? En lo uno. Hoy ese emprendedor no me paga honorarios. El día que sea una pyme, sí. Entonces, si yo hoy colaboro con el mercado, a que crezca el mercado, a mí me conviene. A mí y a todos. Entonces, desde ese lado, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que es el comercio colaborativo, digamos. Sí. Mira, yo justamente estoy acá en línea y tengo varios alumnos que están, pero no sé por qué no puedo ver las preguntas de ellos acá en el chat. ¿Las ves tú, Juan? No, estaba viendo eso. Veo que entramos los dos en línea, Sí. pero no veo preguntas. A ver si alguien, no sé, si Francisco nos podría echar una manito ahí con alguna ayuda referente a las preguntas de los chicos que están asistiendo, pero dice que no se ven. Yo sé que ellos están como con hartas inquietudes porque precisamente yo vengo con un grupo importante de ellos en una evaluación y estaban conmigo, pues, entonces estaban con la inquietud precisamente de hacer varias preguntas con respecto a nuestra amada querida Argentina. Mira, aquí me preguntan, mandé dos preguntas, pero no se ve. No sé si alguien me puede ayudar, porque hay varios que están conectados, hay muchos que están conectados, pero ahí recién las pasaron. Ok, a ver, veamos. Mira, que una de las cosas que más me interesa es precisamente ellos. ¿Lo alcanzas a ver o no? A ver, mira. Seamos prácticos, en honor al tiempo. Aquí me están escribiendo las preguntas. Mira, ¿viste? Si los chiquillos aquí están todos, ya que no se ve acá, lo vemos nosotros acá por acá. Mira, aquí hay una alumna, dice, Patricio, en particular, ¿cree usted que Argentina genera un flujo de mercancía al Asia Pacífico a través de puertos chilenos? Sí, pero no escuché el inicio de la pregunta. En particular, ¿cree usted que Argentina genere un flujo de mercancía al Asia Pacífico a través de puertos chilenos? Debería ser. Deberíamos aprovechar el último TLC. Especialmente lo hacemos al revés. Ingresan productos de Asia por intermedio de
de puertos chilenos. El tema es que aún tenemos un flete interno terrestre muy caro. Entonces, el beneficio de exportar vía Chile, hacer un tránsito por Chile, no es significativo porque tenemos un terrestre carísimo. Entonces, no termina siendo un beneficio, termina siendo mejor por Buenos Aires. Sí, lo que es, que era una crítica que muchos pensaban que iba a perjudicarnos el tratado con Chile, que en vez de producir en Argentina se empiecen a exportar, por ejemplo, en vez de exportar mermelada o en vez de exportar vino en la zona de Mendoza, decían que íbamos a exportar las uvas a Chile para que Chile haga el vino y exporte el vino. No sucedió, no sucedió. Sí, la idea sería que nosotros buscamos todo, pero hay que ver el conjunto y a ver qué beneficio real. Pero sí se usa para importación eso, más que nada por el tema de la flexibilidad portuaria. Francisco Olmo dice, aquí vamos a preguntarle al experto, Francisco Olmo, otro, dice, ¿qué posibilidades genera el Mercosur para Chile como plataforma logística en el comercio internacional hacia el Pacífico? Debería ser fantástica. Deberíamos poder usarla como una salida directa al Pacífico, directa a Asia. Pero vuelvo a lo de antes. Tenemos, nuestra producción está al este y la salida está al oeste. Y en el medio tenemos muchos kilómetros de terrestre, con un costo de flete terrestre altísimo. Entonces, igual la salida por aduana es complicada, las salidas de nuestras fronteras, cruzar la cordillera es complicado, entonces lamentablemente no nos termina de beneficiar como logísticamente, ¿no? Sería algo fantástico. Ahora, si estamos en Mendoza, si por ejemplo Mendoza implementa una política de promoción de la industria, de instalación de industria, ahí sería distinto. Porque convengamos que el industrial busca costos. Más allá, no se instala en Buenos Aires, no se instala en Mendoza, solamente porque vive ahí. Si una provincia argentina implementa buenos costos, buena promoción de impuestos, facilitación de acceso a un parque industrial, etc., y el industrial termina mudándose para allá. Entonces ahí sería distinto porque estamos cerca del Pacífico. Pero también el empresario argentino tiene un problema, viene golpeado de muchos años. Entonces, innovar, cambiar, le cuesta mucho tomar la decisión, invertir. Yo con esto me mantengo y no me quiero arriesgar a crecer. Vamos en honor al tiempo y avanzar con las preguntas. Ahí las estoy diciendo. Dice, buenas tardes, hoy en día teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, ¿qué producto puede tomar fuerza en cuanto a las importaciones con el continente asiático, teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país argentino? Entiendo que es productos que nosotros importemos de Asia. Claro. Y todo lo que tiene fuerza, en realidad todo, de Asia todo. Nuestra industria cada vez tiene menos fuerza. Todo lo que es insumo, industria no, porque está probado que el producto barato de China no es de buena calidad
y termina costando más caro. Entonces, ahí sí hay muchas cosas de industria nacional. Conozco una metalúrgica que empezó a competir China hasta que sus clientes que había perdido volvían porque el producto chino era mucho más barato, pero se le rompía. Y perdían combustible, porque era un producto para camiones de combustible. Entonces realmente salía muy caro. Ahora, todo lo que es consumidor final, el producto al consumidor final, electrónica. Electrónica, innovación, todo lo que sea un producto nuevo, distinto, digamos, en Argentina se consume mucho. Vamos con la otra, gracias. Hola Juan, estoy en la número 3. Hola Juan, ¿cuál crees tú que es la mayor competencia que tiene el Mercosur y hacia dónde debiera apuntar el futuro para diferenciarse y seguir creciendo en el largo plazo? Bueno, lo voy a responder siguiendo mi línea. Yo creo que el Mercosur de alguna manera está agotado como bloque. Siendo así, la mayor competencia es el propio Mercosur. Somos nuestra peor competencia, somos muy estancos. No le veo de gran futuro. Uruguay es un país pequeño, por lo que quisiera saber qué tanto protagonismo tiene esta economía en el... Bueno, eso también lo habíamos antes. El impacto de Uruguay en el Mercosur no es tan alto. Yo creo que a ellos no les afecta tanto. Ese es un buen dato, ojo, el que tú estás señalando, porque a pesar que de ser la economía mejor que están dentro de los países miembros de ustedes como tal, asociados, ¿no es cierto?, dentro del mismo, que Uruguay está mejor que muchos de nosotros, ¿no es cierto?, actualmente, el ser tan pequeño en relación a cuanto al número de habitantes, por supuesto que tampoco incide tanto como tú bien lo señalas. El número de habitantes y el territorio, la capacidad productiva, aunque sea por territorio, está muy limitada. Yo Uruguay lo recorrí bastante y Uruguay tiene Colonia, que es el centro turístico, Montevideo, Punta del Este, y después el resto es todo campo. Entonces, por ejemplo, el consumo de valor del interior de Uruguay se hace en Montevideo. El que tiene un alto poder adquisitivo en Uruguay compra en Montevideo, en Punta del Este, en Buenos Aires o en Miami. Por suerte, los uruguayos les encanta el diseño argentino, les encantan los productos argentinos, así que eso es un beneficio. Pero justamente como es un país muy chico y son 3 millones y medio, de los cuales 1,5 millones está en Montevideo. Así que la concentración que tienen es alta. El costo de importar productos es alto, no pueden tener variedad. Yo en su momento estaba con lo que era textiles, con Uruguay, y me pedían cierres relámpagos. Un cierre relámpago común de 20 centímetros, el tradicional, en color azul. Entonces me decía, no conseguimos azul, lo único que hay es negro, no hay azul. Y en Buenos Aires teníamos ese mismo cierre en muchos colores. Me decía, vos me los podés conseguir, vos me los podés enviar. El problema es que justamente como el tamaño es chico del mercado, el consumo es chico y tiene una estructura muy cara. El uruguayo tiene un ritmo de vida un poco más tranquilo, más relajado, no tan ostentoso, pero tienen, por ejemplo, comparado con Argentina, un costo de vida un 30-40% en dólares, ¿no? Un 30% o 40% más caro que el argentino, y los ingresos para el mismo puesto son el 90% del argentino.
entonces su margen para gastar se reduce. Mira, aquí hay una pregunta de Catalina Gárate, dice, las tengo yo, me están viendo por el costado, dice, ¿es posible que en algún momento, perdón, es posible que en algún futuro Venezuela vuelva a integrarse al Mercosur? Sería fantástico, me encantaría. Eso significaría que Venezuela salga del mal momento que está pasando. Así que sí, me encantaría. Diego Poblete. Todo es posible. Sí, absolutamente. Diego Poblete, una pregunta con respecto al idioma. ¿Qué tan importante es el uso del portugués? Yo creo que no es fundamental, a menos que uno quiera dedicarse a exportar a Brasil, pura y exclusivamente Brasil. Pero ya está probado que entre portugueses y hispanoparlantes nos arreglamos, nos entendemos con un horrible portuñol, nos vamos entendiendo. Y para los negocios se puede sustituir y lo sustituye bien el inglés. Yo tengo un caso, el año pasado, fui en plena pandemia, negociando con China y con Brasil. Para que vean los volúmenes, me contactó de China un importador, estaban buscando menudos de pollo. Eran alitas de pollo, patas y menudos para proveer a China. Y no estaban buscando 20 containers ni 100 containers. Era un contrato anual de por lo menos 800 containers. Y lo buscaban de Brasil, no de otro lado. Yo no sé hablar portugués, el chino menos, y se arregló todo en inglés. Al final, justo era el peor momento de Brasil, la pandemia, entonces estaban todas las productoras de pollos colapsadas y no se pudo llegar al acuerdo. Pero, perdón, no, 40.000 containers. Eran números que uno se imagina y no puede verlos. Pero se habló todo en inglés. Juan, mira, en honor portugués brasileño. Sí. En honor al tiempo, vamos con la última pregunta. Dice Yasmín Covarrubia, dice, esta pregunta es larga y viene con un contexto. Dice, ¿cree usted que una posible salida del Mercosur de Uruguay para generar un acuerdo comercial con China representa un costo de oportunidad? Me refiero para ellos, ¿ok? Esa es la pregunta. Pone un contexto, puesto que podría ayudar a desarrollar la competitividad de las industrias uruguayas al tener acceso a una economía tan grande. Además, tomando en cuenta el factor que Uruguay actualmente no representa acuerdos comerciales con ningún país asiático, por lo que también genera una puerta de entrada a dicha región. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí, para Uruguay, sería muy conveniente, incluso para la región, sería conveniente. ¿Cuál es el problema? Para Uruguay, claramente, porque hoy tiene poca industria, implicaría tener menos aranceles con China, es decir, que siempre si uno compra más barato, es mejor. Incluso para la región. Es un poco lo que hablábamos antes, ayudarnos compitiendo. Si yo importo un producto de China con un arancel del 35%, más esto, se me va el 50%. ¿Cuál es el problema si lo importa Uruguay a tasa cero? Uruguay le hace una transformación y esa transformación a mí me implica un 30% de costo respecto del valor en China.
lo que antes pagaba, que valía en China 100, y yo termino pagando, ingresando a Argentina 150, si lo ingreso por Uruguay, lo ingreso 140, por ejemplo. ¿Cuál es el problema para mí? Ni uno. Y se beneficia también Uruguay. Entonces, todo acuerdo es un cambio de reglas de juego. Siempre. Cada norma nueva, cada negociación nueva es un cambio de reglas de juego. Siempre. Ahora pueden ser buenas y pueden ser malas, y la misma norma para un lado es buena y para otro lado es mala, y al revés también. Hay que encontrarle la vuelta. Entonces, claramente para Uruguay es beneficioso, y para el resto del Mercosur podría no ser, por lo menos no ser perjudicial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que Uruguay incorpore a China como proveedor. El problema es político. El problema es político. No es productivo. El empresario busca la salida, busca la forma de encontrarle la vuelta al negocio y hacerlo productivo. Si hay alguien que lo sabe, somos los argentinos. En estos 40 años, hemos pasado muchas crisis, muchos cambios brutales de la economía, y las empresas siempre encuentran una forma para adaptarse. Siempre. ¿Quiénes son los que no se quieren adaptar y quieren tener siempre la razón? Es la política. Acá siempre nos hemos adaptado. Entonces, yo no lo veo como un problema que Uruguay quiera salirse del Mercosur. No que quiera salirse del Mercosur. Para mí no necesariamente debería irse del Mercosur, pero no está mal que incorpore un acuerdo con China. Podría llegar a ser beneficioso para todo el bloque. Exacto. Juan, bueno, reiterar obviamente los agradecimientos. No sé si Eduardo está por ahí. No lo veo por ahí, Eduardo. Darte las gracias, obviamente. Bueno, tú sabes que este tema nosotros podemos estar horas y horas conversando tu experiencia, la nuestra acá, y siempre llegamos al mismo punto de partida, que es, pucha, que lo comercial versus lo político, o lo político como gobierna lo comercial, y lamentablemente ahí están las restricciones, porque tú dijiste algo súper cierto, o sea, como un bloque económico te puede limitar a no crecer netamente por factores políticos. O sea, no hay un beneficio, como bien decía la pregunta ahí de la alumna Yasmín, ese costo de oportunidad. Uruguay se está viendo afectado por ese costo de oportunidad, sin lugar a dudas. Claro. Y es por eso. Entonces, claro, una potencia o sea, un país, en este caso como Uruguay, que quiera crecer, ¿no es cierto?, que está estable económicamente hablando, ¿no es cierto?, políticamente hablando también estable, y que indistintamente sea un país, por muy pequeño que sea, quiere crecer y tiene la oportunidad de crecer, y está limitado a un bloque, ¿no es cierto?, donde sus vecinos, sus partícipes, sus socios, sus partners, cuál de uno está metido en sus propios asuntos, ¿no es cierto?, políticos internos, y que no te dejan crecer también, pues ese es el otro tema. Entonces, es complicado. Yo creo que una de las aseveraciones que ha tenido nuestro país justamente es eso, el ser miembro asociado externo y no estar ahí, porque eso automáticamente... Eso fue una cosa que quería recordarte cuando que habías comentado, y yo recordé, ya te lo he dicho en otra oportunidad, yo los admiro que han mantenido dentro de todo una política económica a través de los gobiernos. Una política exterior la ha mantenido por lo menos los últimos 40 años. Sí, con la vuelta a la democracia. Exacto. Cambian los gobiernos y, si bien cambian algunas cosas, pero la política exterior es constante. Y eso es lo que necesitamos para crecer, para comercializar. Si yo al exterior dentro de 2 meses le cambio las reglas del juego, dentro de 1 año le cambio las reglas del juego, o dentro de 2 años le cambio las reglas del juego,
no le sirve. Tengo que tener reglas de juego constantes en el tiempo, que sean las mismas hoy, en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Digamos, que seamos predecibles. Exacto. Eso es lo que necesitan. Y yo siempre, cuando hablamos de política y comercio exterior, o política y trabajo, yo recuerdo que mi primer trabajo fue durante una dictadura. Después trabajé con todos los gobiernos. Los gobiernos van y vienen. Y nunca trabajé para el gobierno. Los gobiernos van y vienen. Uno sigue trabajando. Exacto, exacto. La política va y viene. Las empresas no. Un honor haberte tenido con nosotros acá, gracias, yo creo que a nombre de la sede, ¿no es cierto?, acá de Viña del Mar, de la Escuela de Administración de Negocios, darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición, por aclarar las preguntas de los chicos, ¿no es cierto?, y por sobre todo tener este tiempo tan nutritivo para nosotros, que es el poder hablar de lo que nos apasiona, que es el COMEX, que lo que es la logística, ¿no es cierto?, y cómo esto que nos estamos viviendo en el día a día es tan relevante. Que mejor nosotros que hemos tenido y tenemos, ¿no es cierto?, una experiencia laboral importante a nivel de los años, poder enseñarles a ellos y compartirles a ellos, ¿no es cierto?, nuestra experiencia, y que ellos obviamente van a seguir posteriormente nuestro legado, ¿no es cierto?, y que sean mucho mejor que nosotros, que sería como lo ideal, en todo sentido, para que efectivamente poder cambiar estas cosas que muchas veces no producen, sino que lo único que hacen es estorbar el camino del mundo de los negocios internacionales, que es tan apasionante. Así que, por mi parte, Juan, muchas gracias. A nombre de la institución, a nombre de nuestras carreras, darte las gracias por tu tiempo y tus palabras de despedida para toda nuestra audiencia. El agradecido soy yo por la invitación. Ya sabés que para mí es un honor, es un placer. Y que estudien, que sigan estudiando. Y siempre digo lo mismo: comercio exterior no es solamente logística, no es solamente aduana, es todo lo que hace a nivel internacional. Todo. ¿Qué hace comercio exterior? Todo. Y hay que ir por el buen camino. Excelente, excelente. Bonito, nosotros, bueno, seguimos conversando después en nuestras reuniones puntuales, así que un abrazo a la distancia, y en nombre de Duo QC Viña del Mar, te damos las gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Un abrazo y que estés muy, muy, muy bien. Gusto saludarte, que estés muy bien. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao.